Bienvenidos al simposio de IU sobre ideas innovadoras número 3. Ahora vamos adelante con la próxima ponente, Ana Elisa Villalaz. A ver, Ana Elisa, ¿está por ahí? Hola, sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está hoy? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Cómo están por acá? Hay unas sonrisas, unas... Muy bien, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora usted es de Panamá y está estudiando psicología, un doctorado. Sí, así es. Soy psicóloga clínica y psicoterapeuta y soy especialista en la atención de niños que se encuentran con trastornos neurológicos, trastornos del neurodesarrollo como autismo, por ejemplo, déficit atencional, que son dificultades muy particulares que se encuentran en la infancia, son dificultades de orden neurológico, pero mi curso de desarrollo profesional siempre ha ido hacia la atención de la familia completa. Entonces me encanta trabajar con los adultos, me encanta trabajar con los padres de familia y me encanta que me han invitado hoy para hablar de un tema muy especial para mí, porque no solo viene de mi vida profesional, sino también de mi experiencia personal. Entonces estoy fascinada con venir a compartir con ustedes. Y Ana Lisa Vielas está haciendo una tesis, hace unos años ahora trabajando en la tesis. Y ha sido un camino extraordinario, porque ella empezó a como hacer una tesis tradicional y de repente cambió la idea de la tesis y empezó con entrevistas en YouTube. Háblenos un poco de lo que pasó con las entrevistas. Sí, hicimos en este momento mi trabajo doctoral para graduarme. Es un libro que va a llevar el contenido de las experiencias profesionales, personales y también de un congreso que fui montando en línea. Y esto ocurrió gracias al COVID, que obligó a que todo fuera en línea y ya no en presencial. Y entonces se han hecho un trabajo estadístico y un análisis de las entrevistas que se hicieron a personas con autismo, padres de familia con autismo, hermanos de personas con autismo y expertos en la atención de personas con autismo. Y entonces toda esa información se está trabajando ahora estadísticamente, haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo para entonces poder presentar los resultados en el libro y poder graduarme, que ya falta mucho menos que antes, pero todavía falta tiempo. Sí, es una historia increíble de cómo tener una situación difícil y de repente salió una idea que explotó en algo súper bonito. Así es. ¿Cuántas entrevistas al final? Hice 86 entrevistas Con y luego, expertos alrededor del mundo de autismo. sí, y con personas que estaban en Sudáfrica, en Alemania, en Australia, en Scotland, en Sudamérica, en Norteamérica, en todas partes. Yo soy de Panamá, y entonces resultó muy expansiva la experiencia. Fue muy gracioso porque nosotros durante el COVID en mi país, el país estuvo cerrado en cuarentena casi 7 meses y entonces no se podía salir a las calles y todo el mundo estaba volviéndose loco porque estaban demasiado tiempo encerrados en la casa, y para mí fue lo más interesante del mundo poder estar ahí encerrada inventando cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas, y así se generó este proyecto y esta idea que inicialmente iba a ser una tesis que era solo sobre temas en Panamá o autismo en Panamá, y luego entonces ahora resulta que va a ser un tema mundial donde hay participantes de muchas partes del mundo,
Y entonces ocurrió un proceso expansivo adentro mío, como mis pensamientos, mis emociones, mi forma de análisis, mi forma de ver las cosas, mi conciencia de toda la capacidad de ayuda que uno tiene para dar a los demás, se cambió. Y justamente de eso es lo que quiero hablarles hoy en esta presentación, para poder explicarles cómo internamente yo logré hacer esos cambios. Y justamente el título de esta charla tiene que ver con la vida interna, lo que pasa dentro de uno, que es más fuerte que lo que pasa afuera de uno. Solamente para decir que en ese proceso de hacer la tesis se le ocurrió una idea innovadora. Ajá. Ahora adelante con su presentación. Así es. Hoy justamente no quiero hacer una presentación como con un PowerPoint o presentar como algo visual, porque quisiera conectar muy bien con ustedes, porque lo que les voy a explicar hoy tiene que ver con las partes más profundas mías, de mis pensamientos, de mis emociones, y siento que va a ser mucho más fácil para todos comprenderlo si lo vamos conversando entre todos. Entonces, en el chat de grupo que tenemos aquí, yo les voy a escribir un hola. Lo primero que quisiera saber es cuántos años tienen. Yo les voy a poner aquí que yo tengo 45 años y estoy muy feliz de tener 45 años. Cuéntenme cuántos años tienen. A ver, solo pongan los nombres. 52, 60, 45, 56, 70. ¿Qué más? 40, 63, 43, 42, 54, 32, 27, 45, muy bien, 46 bien vividos, maravilloso. Ajá, fantástico, 59, 53, 31, perfecto. ¿Hay alguien que tenga alrededor de 20 años? A ver, porque todos estamos arriba de los 30. Ajá, Norma 50, 40, ok, estamos todos arriba de los 30, pareciera ser. Ahora, les voy a pedir por favor que me cuenten en qué país viven. Ustedes, ¿en qué país viven? Sí, parece que no hay nadie menos de 30. Argentina, Angola, Honduras, Paraguay, ajá, Panamá. ¿Hay alguien más de Panamá que vive en Chile, Irlanda, República Dominicana? Otro de Panamá, Colombia, Angola, República Dominicana, Mozambique, México, Bolivia, Costa Rica, muy bien, maravilloso. Bolivia prohíben en España, Guatemala, ok, o sea que somos todos de diferentes lugares y les voy a decir algo, aunque todos hablamos en español, no usamos siempre las mismas palabras ni las mismas expresiones. Entonces, por favor, si digo algo o explico algo y no está claro, por favor, si me escriben allí en el chat, no me escriban en el privado porque no puedo leer los dos chats al mismo tiempo, pero van escribiendo ahí porque yo puedo volver a preguntar o volver a decirlo con otras palabras, ¿ok? Estén todos con sus cámaras encendidas, estemos todos presentes, todos mirándonos a los ojos, que nos estamos todos aquí acompañando. Muy bien. Entonces, cuando tengan preguntas, las van escribiendo en el chat y yo voy a ir contestándoles las preguntas. Muy bien. Veo que hay mucha gente del Caribe, de Puerto Rico y de República Dominicana. Tenemos que ir a bailar allá con ellos, que son los mejores bailadores de salsa y merengue. Así que bueno, vamos a empezar. Entonces, pueden ir escribiendo sus preguntas y yo voy a ir contestando. ¿Ok? Fíjense algo. Lo primero que les voy a contar es que todos tenemos un mismo funcionamiento interno. Tenemos un cuerpo que tiene un cerebro y el cerebro es como una máquina, es como una computadora. Y la información que uno le mete a la computadora es la información que rueda y opera adentro de uno. Y es la información que dirige la vida de uno. Cuando uno nace en una familia o en una casa, o las personas que crecen en orfanatos o en algún lugar, aparecen otros adultos u otras personas que cuidan al que nació. Entonces, cuando nosotros nacemos en un lugar,
el ambiente empieza a estimular nuestro cerebro y a estimular nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo reacciona a esos estímulos. Por ejemplo, si uno nace en una familia donde las personas gritan y hablan en voz alta todo el tiempo, ese sistema nervioso, ese cerebro, ese cuerpo, va a reaccionar de una forma diferente al de una persona que crece en un ambiente donde no hay ruido, donde no hay sonido, donde no hay dificultades, porque la estimulación es distinta, ¿ok? Entonces, nadie sabe en qué casa van a nacer, ni en qué familia van a nacer, ni en qué cultura, ni en qué país. Entonces, a uno le toca experimentar lo que tiene alrededor, ¿no? Lo que pasa en el medio ambiente. Hay ambientes donde hay muchos recursos económicos, hay ambientes donde no hay recursos económicos, hay ambientes donde hay mucha familia, muchas personas alrededor, hay otros ambientes que no tienen esa misma estimulación. Entonces, como esto pasa, entonces lo que empieza a ocurrir es que nuestro cuerpo y nuestro cerebro almacena información, y según lo que a uno le entró, entonces de esa manera uno empieza a operar y funcionar. Pero esa es una forma de poder, de vivir, es una forma de actuar, es una forma de experimentar la vida. Sin embargo, hay otras formas de vivir que son más profundas que lo que simplemente el cerebro o la mente decide hacer, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad para poder sentir de diferentes maneras. Adentro de nuestro cuerpo tenemos varios sistemas sensoriales. Tenemos 8 sistemas sensoriales: la vista, el tacto, el olfato, el gusto, la capacidad kinestésica para movernos, y también tenemos unos sensores internos que también miden, por ejemplo, y nos ayudan a mantener el equilibrio, si uno necesita mantener el equilibrio, o también nos ayudan a sentir nuestras emociones. Y ese sistema se llama propioceptivo. Y ese sistema está guardado aquí en la ínsula, que es una estructura que tenemos en el cerebro. Y entonces captura la información de lo que pasa adentro, de cuando uno siente miedo, de cuando uno siente mucha felicidad, cuando uno siente tristeza, cuando uno siente angustia. Y todo eso pasa adentro de nuestro cuerpo, independientemente de cómo sea el ambiente donde uno ha crecido o donde uno ha recibido toda esa información que entra en la computadora que está en la cabeza. Entonces, lo más hermoso que tenemos es que internamente ese cerebro, esa computadora, tiene neuroplasticidad, es decir, que puede moverse, que puede cambiar, que puede aprender cosas nuevas, que puede olvidar, que puede soltar y puede dejar ir, para entonces adquirir un nuevo aprendizaje y un nuevo conocimiento. Les estaba preguntando su edad al comienzo de este conversatorio, porque hasta que tenemos 33 años se da la maduración del cerebro y la estructura y todo el sistema madura. Antes de eso, algunas personas maduran unas áreas más rápido y otras áreas mucho más rápido. Y hay áreas, por ejemplo, como aquí adelante, donde están las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, que es donde están nuestros procesos de atención, de organización, de planificación de la información, del control de los impulsos. Está en el área prefrontal del cerebro. Esa área es la que más se demora en madurar. Y cuando uno pasa los 33 años, 34 años, el cerebro entra en una forma de maduración que hace que las respuestas sean repetitivas. Es decir, que cuando uno tiene 40 años, 50 años, 60 años, entonces uno está frente a un estímulo, una experiencia, y el cuerpo automáticamente va a reaccionar de la misma forma. Por ejemplo, cada vez que yo voy a hacer una presentación, no importa si es en un escenario, en público, con todos en presencial, o si venimos al Zoom, antes me siento un poco ansiosa, ¿sí? No hay ni una sola vez en que yo me sienta diferente. Siempre me pasa exactamente igual. No tiene que ver con que si yo
me preparé la exposición, si sabía qué iba a decir, no iba a decir, si era en inglés, si era en español, si era en otro idioma, no importa. Mi cuerpo reacciona de esa manera todo el tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que se vuelve muy importante? Y aquí están haciendo una pregunta sobre el desarrollo humano. Sí, el medio ambiente influye sobre uno y el medio ambiente lo condiciona a uno para que uno responda de la misma manera. Pero esto es justamente el truco que uno tiene que aprender a darle la vuelta para poder funcionar de formas conscientes. Es decir, que yo conscientemente me doy cuenta que me estoy poniendo ansiosa porque viene la charla y conscientemente me puedo tranquilizar. Es decir, que puedo decir, calma, respira, no va a pasar nada, has hecho esto miles de veces, va a salir todo bien, ¿sí? Yo misma puedo ayudarme internamente con mis propios pensamientos para poder lograr que mi sistema se tranquilice. Y fíjense por qué es tan importante aprender esto. Cuando uno está tranquilo, uno puede pensar más. Cuando uno está estresado, el cuerpo se contrae, los músculos se contraen y se aprietan todos. Y entonces así mismo pasa con los pensamientos. Y los pensamientos se aprietan y cuando se aprietan, entonces uno no puede pensar en alternativas, opciones, otras cosas que hacer. Cuando uno aprende a conocer su cuerpo, cuando uno aprende a prestarse atención internamente o cómo uno funciona internamente, entonces uno puede manejarse a uno mismo de formas diferentes y por lo tanto conseguir resultados distintos a las experiencias que uno ha tenido anteriormente. ¿Sí? Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta aquí. ¿Alguien quiere contarme algo? Escríbanlo en el chat de grupo. ¿Qué opina? Las creencias adquiridas son limitantes en el desarrollo humano. Ajá. Fíjense esto. Creo que hay una pregunta que se me corrió más arriba. A ver, que no leí. Ok, ¿Qué opina veo la del pregunta. factor hereditario? Ajá, una cosa es autocontrolar, pero ¿cómo puedo controlar, por ejemplo, la ansiedad, angustia de otra persona? Ajá, muy bien. Me encantan estas preguntas. Fíjense, adentro de uno, esto es lo siguiente que les voy a contar. Nosotros internamente tenemos una ecología, es nuestra ecología personal. Es decir, que adentro de uno hay un funcionamiento donde hay pensamientos, hay creencias, hay emociones, hay conductas y hay hábitos. Y nosotros vivimos con todo ese mundo adentro nuestro. Pero ese mundo es un poco automático porque va a estar funcionando según lo que esté metido en el cerebro. ¿Sí? El chip que tengan metido en la computadora es lo que va a estar llevando la dirección de la orquesta interna de esa ecología personal y funciona igual que cuando uno está en un bosque o en una selva, que hay árboles, que hay plantas, que hay flores, que hay sonidos, que hay movimiento, que hay brisa. Así mismo pasa dentro nuestro. La ventaja nuestra como humanos es que nosotros podemos alimentar esa ecología interna, esa ecología personal, y uno puede cambiar esas creencias, esos pensamientos, esas emociones, esas conductas que están metidas en el chip automático. Y esto es algo que no pueden hacer los otros animales mamíferos, no pueden hacer las otras personas, pero nosotros sí tenemos esa flexibilidad gracias a las conexiones neuronales que tenemos en esta parte aquí del cerebro. Así que cuando uno aprende a sentir profundamente, entonces uno puede mover las emociones rápidamente y transformar las emociones. Entonces, miren, el entrenamiento externo, cuando nos está condicionando, nos va enseñando a no sentir. A no sentir. Y cuando uno no siente, entonces se va haciendo una armadura adentro de uno, como un caparazón que es un protector para que el medio ambiente no nos lastime. Sin embargo,
cuando uno establece esa caparazón o esa protección, entonces resulta ser que no entra ni lo bueno ni lo malo, ¿sí? No entra un regaño, no entra una palabra horrible adentro de uno, no lo lastiman, pero tampoco entra amor y tampoco entra la sensación de compañía y no entra en el sistema, no entra en el cuerpo. Es como que el cerebro se inventara una cáscara, un cascarón, y entonces lo coloca y protege, ¿sí? Entonces, cuando estamos en ese mundo adentro del cascarón, entonces nuestra ecología interna se vuelve pequeña y se contrae porque no hay espacio para que crezca. No hay espacio para nuevos pensamientos, no hay espacio para nuevas emociones, porque está en contracción. Y cuando está en contracción, entonces eso genera estrés, genera ansiedad y genera mucha angustia. Y veo que las preguntas que me están haciendo tienen que ver con estrés, con ansiedad, con pérdida de memoria. Sí, el cuerpo internamente empieza como a morirse en un sentido, porque no tiene espacio para crecer. Entonces, ¿qué es lo más importante que yo he aprendido durante todos estos años de estudios y prácticas de psicología y atendiendo muchos pacientes con trastornos del neurodesarrollo y otros diagnósticos? Lo que he aprendido es que uno tiene que aprender a profundizar adentro de uno para poder hacer espacio para lo nuevo. Fíjense cómo el profesor Edward te estaba contando cómo salió todo este proyecto y toda esta creatividad para mí en el periodo más difícil que hemos pasado todos, que es el periodo de la cuarentena, de la pandemia. En mi caso, a mí me tocó cerrar mis clínicas, despedir a mis empleados, que los amo con todo mi corazón y que hemos trabajado juntos por años, porque el país entró en una situación muy grave y muy complicada. Y entonces, al mismo tiempo, pude generar no solamente soluciones para lo que estaba pasando, sino un proyecto nuevo, con ideas nuevas, que además ayudaron a gente que estaba en todas partes del mundo. Vinieron 126,000 personas a observar estas entrevistas a expertos con autismo, que es una cantidad que, a pesar de que yo toda mi vida profesional he estado muy pública en el país, porque he hablado en la televisión y siempre me hacen entrevistas, igualmente la capacidad de expansión que se dio en mi posibilidad de ayudar a más personas creció exponencialmente. Entonces, lo que le quiero contar a todos, y por eso me ha encantado que me inviten a esta conversación, a esta conferencia, es que eso no ocurrió porque sí, sino que eso ocurrió porque yo disciplinadamente practiqué muchos ejercicios, hice muchas cosas para poder abrir mis emociones, abrir mi mente para poder pensar de otra manera. Y justamente les voy a contar cómo fueron esos ejercicios y cuáles fueron las cosas que yo hice. Todos los que estamos aquí venimos de países diferentes, con características distintas, con profesiones distintas, con entrenamientos educativos diferentes. Pero todos los que estamos aquí tenemos un corazón que siente y tenemos una mente que piensa, ¿sí? Y esa mente que piensa puede ser tu peor enemigo del mundo o puede ser tu mejor amigo o puede ser un aliado para que cuando están los pensamientos negativos andando, no voy a poder, no va a funcionar, esto nada va a salir bien, al mismo tiempo tengan esa otra voz de la conciencia que les diga, espera un momento, está bien, piensa todo esto de la tragedia, pero después vas a pensar diferente, hay otras formas de pensar y entonces adentro de uno puede hacer un proceso que es de maternaje o de paternaje. Es decir, que cuando uno va creciendo, la mamá, el papá, la maestra, aquí voy a explicar esto otra vez, Gloria, la mamá, el papá, la maestra, la abuelita, el abuelito, cuando las cosas salían mal, venían y te decían, no te preocupes, después lo vas a poder hacer bien. Tranquilo, la próxima vez practicas más, estudias más y te va a ir mejor en la escuela. Espera, respira un momento, ¿sí?
A lo mejor alguien por aquí tuvo una mamá que no le dijo así tan bonito, sino que le gritó y dijo, para de correr, quédate aquí, siéntate aquí, ¿sí? Como con una fuerza, porque están obligándote a descansar, a parar, a respirar antes de que sigas haciendo otra cosa. Pero cuando vamos viviendo en la vida adulta, entonces ya no está necesariamente esa mamá, ese papá, esos abuelos, ahí alrededor de uno, o esa maestra, o esa persona que le recuerde a uno que hay que parar, que hay que respirar, que no se puede hacer de todo al mismo tiempo, que tienes que cuidarte, que tienes que comer, que necesitas dormir, ¿sí? Y entonces, lo más importante en la vida adulta es recuperar esas otras voces de esas otras personas para usarlas en favor de uno mismo. Es decir, adentro de uno mismo poder decir, estoy muy cansada, necesito acostarme a dormir. No hay tiempo, no hay dinero, está tarde, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Sí, un momento, cierra los ojos y respira un momento. Y uno mismo poder decírselo, porque no siempre hay otra persona al lado que se lo pueda decir a uno. Y fíjense, nuestro cerebro, que ahí estaban preguntando otra vez sobre lo que había dicho de los 33 años, nuestro cerebro, igual que el cuerpo, empieza a madurar desde que estamos en la barriga de la mamá y las conexiones neurológicas empiezan a aumentar, empiezan a cambiar y se va consolidando un sistema dentro nuestro y se empieza a desarrollar la personalidad y se empieza a desarrollar nuestra capacidad para pensar y al comienzo pensamos de una forma muy concreta y después podemos pensar en el futuro, podemos pensar en el pasado, podemos pensar en el presente y eso es una muestra de cómo nuestro cerebro está evolucionando y está madurando. Pero todo esto se va dando y cuando tenemos alrededor de 33, 34 años se va estabilizando y se va consolidando y entonces el cuerpo se vuelve más estable y por lo tanto puede ser más predecible porque ya uno sabe cómo se va a comportar la persona, porque ya uno entiende cómo se va a comportar el otro individuo o tiene los mismos hábitos o tiene la misma repetición. Entonces, como ya todos los que estamos aquí estamos arriba de 30, entonces la mayoría de nuestros cerebros ya ha pasado por ese o está en ese proceso de maduración importante y hay que aprender a sacarle provecho. Es decir, saber que si aparece un problema, mi cerebro en automático va a decir, no puedo, porque ya lleva 40 años de estarme diciendo no puedo, 30 años de estarme repitiendo lo mismo, pero después al fin resulta que uno sí podía, ¿no? Como fuiste al examen de matemáticas, pensabas que no podías, pero después llegó un momento en que pudiste graduarte de la escuela, pasaste, un día llegó el momento en que pasaste matemáticas y asimismo después pensaste que nunca ibas a conseguir un trabajo y de repente un día pues resulta que conseguiste un trabajo. Pero hay cerebros y mentes que tienen esos pensamientos negativos que están rondando ahí adentro constantemente porque otra persona nos los enseñó, porque aprendimos de las personas alrededor, porque ese es el chip que se nos quedó en la cabeza, porque simplemente es parte de nuestra ecología interna. Pero aquí el detalle está en que tienen que saber que eso es falso. Es decir, que uno conscientemente tiene que saber en su mente que aunque uno se está sintiendo ansioso, por ejemplo, esta presentación me va a salir súper mal, yo me voy a sentir y estoy ansiosa, eso es falso, no me va a salir súper mal. No va a salir mal. ¿Por qué me va a salir mal si ya yo estudié, si ya yo me preparé, si ya yo estoy lista para hacer esta presentación? ¿Sí? Tienen con su mente que volver a hablar a este sistema automático para que reaccionen. Aquí están preguntando si el cerebro y la mente son sinónimos. No, el cerebro es el órgano. Sí, el control y el autocontrol, así es, y ahora les voy a explicar cómo funciona eso, pero nuestro cerebro es el órgano, la mente es lo que produce el cerebro, es el mecanismo que se encarga de a poner todos juntos todos esos pensamientos para que podamos funcionar. Entonces, fíjense cómo
Están haciendo una pregunta del COVID y sí, hay personas que han tenido afectada su memoria y su mente y de muchas maneras por el COVID. Pero fíjense una cosa, al final de cuentas, esos pensamientos generan lo que uno siente, ¿sí? Y uno puede vivir la vida queriendo sentirse como una víctima todo el tiempo, sintiéndose horrible todo el tiempo. O uno puede elegir no ser una víctima, sino ser un creador y generar unos sentimientos diferentes adentro de uno. ¿Por qué? Porque es automático, porque es una máquina y esta máquina funciona igual para todos nosotros. Entonces, si yo puedo modificar esos pensamientos, si yo puedo cambiar esas creencias, como mencionaron hace un momento, entonces yo puedo modificar lo que estoy sintiendo. Pero ojo, porque el cuerpo funciona, la mente genera las emociones, pero las emociones también generan pensamientos. Es decir, que es un trabajo que ocurre en doble vía, es un mecanismo de doble vía. Entonces, si yo me estoy sintiendo ansiosa y angustiada, mi corazón, los pensamientos que van a generar son catastróficos. ¿Y si se va el internet? ¿Y si se me apaga la computadora? ¿Y si pasa algo? ¿Y si me preguntan algo que no sé, que hay que responder? ¿Y si esta no era la hora? Porque yo soy de Panamá, pero estoy en Arizona ahora mismo y tengo 2 horas menos que en Panamá, pero me mandaron la información en la hora del este. Y entonces, ¿qué tal? ¿Sí? Como, y si yo permito que todo eso pase dentro de mí, y fíjense cómo digo permito, si yo lo permito, puedo llegar aquí a la charla y estar completamente aterrorizada, ¿sí? Pero como yo sé que los pensamientos producen lo que uno siente y que lo que uno siente produce otros pensamientos, entonces yo me empecé a sentir ansiosa y entonces digo, pero ¿qué estaré pensando? No me doy ni cuenta. ¿Pero qué estaré pensando que me estoy sintiendo así angustiada? ¿Qué me estará pasando? Ah, estoy preocupada por la hora. Ok, voy a verificar a qué hora es mi presentación. Voy a revisar el email otra vez, a ver a qué hora es la presentación. O sea, tomo una acción que me ayuda a generar paz. Ah, bueno, la presentación es a las 2 de la tarde, hora Panamá, 3 de la tarde, hora del este, 12 del día, hora Arizona. ¿Sí? Entonces, yo tomo una acción, pero una acción que me ayude a generar paz. No tomo una acción que me genera más angustia y más ansiedad. ¿Por qué? Porque mis pensamientos van dirigidos hacia la calma y hacia la paz. Yo siempre me pregunto, ¿cómo podré hacer esto de una forma en que pueda estar lo más tranquila posible? Porque mientras más tranquilo uno está, más relajado uno está, hay un proceso que es expansivo y la mente puede funcionar de otras maneras, puede pensar de otras formas. En cambio, si yo estoy haciendo las cosas de una forma que me genera más angustia, entonces mi mente se va a contraer y no se le va a ocurrir absolutamente nada. Fíjense cómo funciona el corazón, ¿sí? El corazón contrae, relaja, contrae, relaja, contrae, relaja. Y el corazón no se le ocurre decir, ay, estoy cansado, mira, ve, mañana seguimos en esto, ¿no? No tiene esa creencia limitante. El corazón continúa y uno hace y hace y hace, y el corazón contrae y relaja, contrae y relaja. Entonces, cuando uno comprende que el cuerpo funciona de esa forma, todo el cuerpo, todo el sistema, adentro de uno, entonces uno tiene que saber que uno tiene que generar momentos de relajación y tiene que generar automáticamente momentos de contracción porque van a pasar cosas, porque vienen problemas, porque hay estrés, porque tienes a los niños al lado llorando, porque estás tarde, porque te agarró el tráfico y son momentos en que se contrae. Pero nuestro cuerpo lamentablemente no hace automáticamente ese proceso de relajación, eso lo hacen los órganos internos, lo hace el corazón, lo hacen los pulmones, pero nosotros conscientemente tenemos que inventarnos unos momentos para relajarnos. ¿Y cómo nos vamos a relajar? Nos vamos a relajar respirando. El oxígeno es como la magia secreta para poder mantener a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, al cuerpo con vida.
cuando uno está estresado y uno está ansioso, entonces la respiración se contrae porque todos los músculos del cuerpo, todo se contrae. Luego a uno le da dolor en el cuello, en la espalda. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para obligar al cuerpo a que se relaje? Y digo obligar porque a veces se queda trabado con que no quiere relajar. Tienen que respirar. Y respirar profundamente. Respiran profundamente por la nariz y sacan el aire por la boca. ¿Sí? Entonces, hay miles de técnicas de respiración, hay entrenamientos, hay cursos, hay muchas cosas que uno puede aprender de la respiración. Pero la realidad es que lo más básico, lo más simple, es lo que más funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona que uno respira y suspira, es decir, respiran por la nariz y sacan el aire por la boca. Vamos a hacerlos todos 3 veces. Aquí nos acompañamos aquí en la pantalla. Y respiren por la nariz y saquen el aire por la boca. Eso es. Una vez más, respiren y saquen el aire por la boca. La última vez, respiren por la nariz y saquen el aire por la boca. Muy bien. Abran los ojos quienes cerraron sus ojos. Fíjense que nadie tiene que ir a un curso para aprender eso. Porque si ustedes ven a un bebé cuando nace, ¿qué es lo primero que pasa con un bebé cuando nace y sale del cuerpo de la madre? Sale o por el canal de parto o le sacan por la cesárea. ¿Qué es lo primero que pasa en el cuerpo? ¡Guau! Y empieza a llorar, ¿no? Y a gritar, ¿sí? Y es súper importante. Fíjense cómo es peligroso si el bebé no llora, ¿sí? Y el médico revisa y todo, a ver si está respirando, porque es un proceso natural, profundo, automático en nuestro cuerpo. Y uno respira por la nariz y saca el aire por la boca. Y así como hizo ese bebé, uno lo hace automáticamente hasta que el entrenamiento del condicionamiento social, comunitario, cultural, familiar, le va recortando a uno las opciones para hacer eso, porque a veces hasta es más mal visto, depende de qué familias son y de dónde vienen, pero a veces cuando uno está en el salón de clases, por ejemplo, yo recuerdo esto de cuando estaba en la infancia, que si alguien suspiraba, o sea, se hacía así, que había que hacer el examen o que había que hacer 20.000 problemas de matemáticas, te regañan. No hagas así, es de mala educación. Y no estés haciendo así, no se queje, que usted es joven todavía, no se puede quejar. Hay todo un entrenamiento para que uno no respire profundamente. Entonces, afortunadamente, que ya estamos en estas otras etapas de la vida, ahora uno mismo tiene que cuidarse a uno mismo y uno mismo tiene que darse amor a uno mismo. Entonces, uno tiene que poder activar esas pequeñas cosas que son regalos que traemos todos en nuestro cuerpo, son sistemas automáticos en nuestro cuerpo y vamos a respirar en diferentes momentos del día, sacar el aire por la boca. Y si están alrededor de otras personas y es de mala educación, entonces van un momento al baño y respiran profundo y sacan el aire por la boca para poder desahogarse y así generar un espacio interno de calma, de tranquilidad, para entonces poder pensar, para pensar cómo se van a resolver los 800.000 problemas que tenemos alrededor, para resolver las cosas que uno piensa que van a pasar posteriormente o que vienen en el futuro, problemas que se avecinan, ¿sí? Porque tenemos que aprender a usar la mente como nuestro mejor estratega. Tiene que funcionar siempre a nuestro favor y no en nuestra contra. Entonces, hay muchas técnicas, muchas terapias, hay medicamentos. Yo soy una psicoterapeuta. Les podría enseñar muchas actividades y muchos ejercicios que uno puede hacer. Y todo eso es muy válido, pero lo más importante es tener conciencia de que uno puede relajarse a uno mismo. No se necesita alguien de afuera, no se necesitan las grandes técnicas, no se necesita ser un experto ni necesitas títulos universitarios tampoco.
Solamente tienes que respirar por la nariz y sacar el aire por la boca. Y luego tienes que estar pendiente en tener un objetivo de generar paz en tu vida y generar tranquilidad. ¿Cómo yo voy a poder hacer esto para estar tranquila? Ah, hoy me tengo que levantar 2 horas antes para poder estar lista a la hora. Ok, hoy me levanto 2 horas antes. ¿Por qué? Porque no quiero estar en corredera a último minuto, desesperada porque viene la hora y no estoy lista. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene esa meta puesta y tiene eso marcado como una meta, entonces uno empieza a crear hábitos y a crear conductas que lo ayudan a uno a alcanzar la meta y le ayudan a uno a estar tranquilo internamente para pensar, para hacer, para compartir. Cuando uno tiene una familia, tiene hijos, tiene esposos, tiene abuelos, tiene tíos, tiene primos, tiene familiares alrededor, ¿qué pasa cuando uno está estresado todo el tiempo? No disfruta nada. Lo que te digan te cae mal, te pones de mal humor. Las madres gritan, regañan, pegan, pasan muchas cosas que cuando uno conversa con la persona, la verdad la persona no lo quería hacer, pero simplemente sentía con tanta fuerza y no sabía qué hacer con toda esta rabia, que entonces simplemente revienta contra los demás. Y cuando uno se pone como meta o enfoque poder estar tranquilo, entonces uno empieza a generar soluciones y uno empieza a pensar. Tienen que respirar, respirar, escribir lo que están pensando, contarle a alguien qué es lo que están pensando, pero siempre tener momentos en el día donde respiran profundo y así logran relajar su cuerpo para que se generen nuevos pensamientos y nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Si yo pienso en el periodo de cuarentena, que dije, bueno, ahora entró la cuarentena y ahora yo, ¿cómo me voy a graduar de este doctorado si está todo cerrado? Todos los centros de atención para niños con autismo del gobierno estuvieron cerrados hasta hace poco, están abriendo en presencial, han pasado 2 años. O sea que yo me hubiera podido pasar 2 años sin hacer absolutamente nada para mi tesis y graduarme si yo me hubiese quedado enfocada en los pensamientos que tenía en ese momento. Pero eso me daba tanta angustia y tanta ansiedad que yo dije, pues bueno, entonces tengo que empezar a respirar varias veces y pensar en este tema. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué puedo aprender? ¿Y qué puedo buscar? ¿Y a quién le puedo preguntar? Pero de una forma en que yo podía bajar mis niveles de ansiedad para poder pensar, para entonces actuar y buscar alguna forma de resolver lo que estaba pasando o la situación crítica que estaba viviendo en ese momento. Si recuerdo ese momento, usted se Sí, puso en contacto con una mujer con doctorado que era autista, pero ella alcanzó un doctorado y en esa relación, en esa conversación, nació como un proyecto, ¿verdad? así es, así mismo es, así es. Y simplemente tener una conversación con esa persona fue suficiente para poder decir, bueno, esto hay que hacerlo de una forma distinta, hay que lograrlo de otra forma. Y fíjense, internamente uno constantemente se encuentra con una pared que es limitante y es ese sentir de que uno no puede más, no puedo más, yo solo llego hasta aquí, ya no puedo más con esto, no puedo con una carga más, no puedo con un paciente más, no puedo con... Y eso internamente se rompe cuando uno respira. Es decir, están pensando no puedo más y ya no aguanto más y respiran y relajan el cuerpo para que el cerebro empiece a pensar, oye, espérame, a lo mejor lo puedes hacer diferente y entonces sí podrías con más. A lo mejor hay que cambiar algo. Tal vez tienes que desarrollar otra cosa. ¿A quién le podrás preguntar? ¿A quién le puedes contar esto? ¿Sí? Entonces, no quedarse estancados en la posición de víctima, sino enfocarse en estar creando y ver cómo uno puede crear un mundo interno diferente, porque el mundo externo está lleno de complicaciones. Ahorita mismo es lo del COVID, ahora hay nuevas variantes, ahora después el país con los problemas en el gobierno, entonces después los otros que empezaron una guerra, lo que tal, siempre hay complicaciones, siempre hay cosas difíciles, siempre hay personas que la están pasando muy mal y a veces uno es el que la está pasando súper mal, pero al mismo tiempo hay otra persona que también
O sea que no estamos en un ambiente donde todo es color de rosas. Pero no es que yo no estoy en un ambiente que no es de color de rosas. Ningún ser humano está en un ambiente de color de rosas. Lo que realmente importa es poder internamente estar tan profundamente conectados que eso hace que uno pueda manejar el ambiente y que el ambiente no lo maneje a uno. Que las emociones de uno no estén controladas por el ambiente, sino que uno controle y decida cómo quiere vivir esa experiencia. Las experiencias son neutrales. Ajá. Todo el mundo pasó por la experiencia de la cuarentena. Sí. Ahora, ¿qué hiciste tú con esa experiencia? ¿Qué pasó en ti? ¿Cómo creciste? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué aprendiste? ¿A quién ayudaste? ¿Cómo ayudaste? ¿Sí? Y eso hace que la forma de vivir y la experiencia de vida sea mucho más profunda y sea mucho más valiosa internamente, desde el corazón de uno, para uno vivir desde ese espacio interno. ¿Ok? Y así fue como desarrollé mi proyecto de tesis. Y el proyecto está en desarrollo y se acabó la cuarentena y la vida ha continuado y siguen las complicaciones, pero yo he seguido progresivamente enfocada en lograr desarrollar el libro, escribir el libro hasta que esté listo y poder graduarme, así como espero que todos ustedes puedan graduarse también y que todos puedan hacerlo. Vamos a ver, aquí me están preguntando algo. ¿Qué hacer cuando una persona le consulta sobre su situación difícil y uno quiere ayudarle, pero tu opinión le molesta? Ah, sí, pero ¿sabes qué? Que uno tiene que preguntarle primero a la otra persona si quiere escuchar la opinión de uno. Incluso le puedes decir, yo por ejemplo a veces digo, ¿quieres escuchar lo que pienso? Tal vez lo que diga te va a caer mal y te va a molestar, ¿sí? Y entonces si la persona te dice que sí, pues le dices. Y si te dice que no, entonces mejor no le digas para no generar un conflicto. Sí. Muy bien. Vamos a ver, nuestro tiempo ya se nos fue corriendo, volando. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? Escríbanlo por favor aquí en el chat de grupo. Con mucho gusto. Les voy a poner aquí mi Instagram para que puedan entrar al Instagram. Es Ana Elisa Villalaz, es mi nombre completo con el apellido, para que ahí puedan encontrar información de diferentes diagnósticos, diferentes trastornos. Hay videos donde hay diferentes ejercicios de respiración, hay videos donde hay información que puede ayudarlos a modificar los pensamientos, modificar las creencias. Y entonces así en esa ecología interna, entonces empiezan a poner semillas de cosas nuevas. Muy bien, a ver, aquí hay otras preguntas sobre autismo. Se me corre la pantalla y no puedo ver fácilmente la pregunta que se me saltó. A ver, Edward, ¿podrías, por favor, decirme el primer comentario que pusieron después de que me dieron las gracias, que ahora no lo puedo ver? ¿Qué hacer cuando una persona le consulta sobre su situación difícil y uno quiere ayudarle? No, En la después, que sigue. ¿cómo Ajá. identificar un niño si es autista para ayudarle a él y a su madre? Sí, lo primero es el contacto visual. Un niño con autismo no hace mucho contacto visual, es decir, que no mira mucho a los ojos. Y si mira a los ojos, mira un ratito y luego mira para otro lado, no aguanta estar en mucha conexión. Lo siguiente es que se demora en hablar o tiene 2 años y no habla todavía. Y algo muy importante para identificar es que le molestan los colores, la ropa, los sonidos, las luces, y hacen muchos berrinches y lloran mucho, pero es que sus sensaciones están alteradas y por lo tanto se sienten muy incómodos cuando están en esos ambientes. ¿Sí? Pero lo que más tienen que prestar atención es al contacto visual. Muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta hay por aquí? Nosotros los jueces usamos lo que se llama la anacrítica racional para valorar al que se le indique la sana crítica racional. Sí, así es. En diferentes profesiones enseñan diferentes técnicas
para poder hablar, para poder dar retroalimentación, ¿sí? Aquí están pidiendo, Annalisa, ¿puedes repetir la cuenta de Instagram, por favor? Con muchísimo gusto. Aquí, como ven en mi pantalla, que está mi nombre completo, es Ana Elisa Villalaz, solo que va todo pegadito con mi nombre completo. Ahí está. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Edward? ¿Algún otro comentario? Creo que no debería de ser controlar el medio, sino ser parte de él y aportar lo mejor posible en beneficio de todos. Eso Sí, parece pero un comentario. sí, sí y no. Ahí yo tengo una discrepancia un poco con ese enfoque porque entonces tiene gente que está destruida internamente, emocionalmente, haciendo cosas para el mundo de afuera. Y, y esa persona se destruye. Es como un proceso autodestructivo. Primero tienen que enfocarse en lo interno para que entonces puedan dar de adentro y dar al mundo externo. Si se hace al revés, la persona enferma. Por ejemplo, puedes tener una madre que tiene que atender a sus hijos y entonces no duerme porque los niños se despiertan toda la noche y esa persona se pasa días de días, de días, de días, de meses, de meses, de meses resolviendo un problema del mundo externo y entonces después tiene cáncer porque su cuerpo, su sistema inmunológico se debilitó porque el cuerpo estaba agotado, porque la persona no estaba durmiendo. Entonces el enfoque ha de ser distinto. Necesitas enfocar en lo interno, en el autocuidado y de ahí entonces dar, ¿sí? Esta es la manera en que la persona no se destruye. Les estoy contando todo esto porque he vivido desde un lado y desde el otro lado y he tenido que aprender a hacer las cosas de una forma y de otra forma por mi propia experiencia de vida. Y en este momento lo que me resulta muy claro es que mientras más personas aprendan a vivir desde la paz del corazón y a generar paz, más personas van a poder ayudar. Y eso nos va a mostrar claramente el tema de la cuarentena. Quien sabía cómo generar paz interna a pesar de las condiciones externas, le pudo dar la mano a los demás. Las personas que lamentablemente no lograron internamente encontrar paz dentro de toda esta complicación, entonces colapsaron físicamente, emocionalmente, suicidios, enfermedades, no pudieron resolver los problemas, todo. Y qué bueno que había otra gente que los pudo ayudar, porque uno no en todos los momentos de la vida reacciona igual. Aunque uno se sepa las técnicas, aunque sepas hacer las cosas, hay diferentes momentos en que uno reacciona de formas distintas. Entonces, siempre es importante aprender a cómo estar uno bien para poder darle la mano a los demás. Y todos los que estamos aquí, que somos estudiantes universitarios, que tenemos la oportunidad de estudiar, que es una oportunidad que no está a la mano de todos, tenemos que ser conscientes que el poder estudiar nos da una responsabilidad, que es poder darle la mano a los demás y ayudar a los demás de diferentes maneras, porque manejamos más información y hemos tenido acceso a más información y más guía. Así que esa chispa de comprensión para poder dar a los demás ha de venir de adentro, del corazón de uno, y no solamente de el estar dando automáticamente como si fuéramos unos robots o unas máquinas. Annalisa Villalaz, estamos concluyendo la hora, pero Sí, quiero hacer una pregunta. sí. ¿Cómo nombraríamos el mensaje de su idea innovadora? Yo diría que el nombre podría ser vivir desde lo más profundo de nuestro ser y no vivir como unos robots en automático. ¿Sí? Ese sería mi mensaje más importante. Y miren que yo vengo de una situación muy difícil, muy complicada, y no les hemos contado, Edward, como mis antecedentes
de mis temas físicos, de haber estado muy enferma en cama, en cirugías muy graves años atrás. Y lo que les puedo decir, por eso les digo, les estoy hablando desde mi experiencia personal y profesional, es que uno tiene que aprender a vivir desde adentro de uno y no por el condicionamiento de afuera. ¿Sí? Pero podría ser desde una verdadera concienciación en términos de Bernard Lonergan, lo que refería en mi charla, para aproximar la concienciación desde esas apropiaciones que igualmente se hizo mención, que es lo complejo comprenderlo para exteriorizarlo. Sí, pero es una conciencia que no es mental, es una conciencia que viene del fondo del alma, del fondo del amor, del amor que está adentro de uno. Por ejemplo, yo siempre pregunto a la gente que tengo alrededor, oye, ¿y qué pensaste sobre el amor el día de hoy? ¿Y cuánto amor sentiste hoy? ¿Y sentiste amor nuevo hacia una persona nueva o hacia una cosa? Ahora yo amo esta pluma, me encanta, y cada vez que agarro esta pluma, que voy a escribir la historia de mis pacientes, yo siento como, ay, qué amorosa, y esta pluma me permite escribir y llevar todos los detalles de lo que pasa con mis pacientes. ¿Cuánto enfoque tenemos puesto en el amor adentro? ¿Cuánto enfoque tenemos puesto en la paz? Y es justo como está diciendo el doctor Javier, hay que tener conciencia, sí, y una conciencia que no es solo la de la mente, de lo que uno piensa, es una conciencia de activarse internamente para que uno esté viviendo desde los espacios más profundos de amor y de paz que están adentro del cuerpo. Y hoy nos hemos concentrado a hablar de la paz y cómo bajar la ansiedad y cómo disminuir la angustia, pero internamente lo que queremos es explorar y estar muy conectados para vivir con amor, y con amor darle la mano al de al lado, y con cariño acercarse a hablarle a otra persona, y con paciencia ayudar a otro. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias por las felicitaciones. Me alegra que les ha gustado la presentación. Analiza si tiene tiempo para quedarse un poco más, para responder preguntas, conversar en chat. ¿Puedo estar? ¿Sí? Sí, puedo estar unos 5 minutos más y luego me voy a atender a mis pacientes. Vamos a ver qué nos cuentan. Paz y armonía interior, sí. Eso mejora las relaciones con los demás, sí. Cuando uno mejora las relaciones adentro de uno, con uno mismo, entonces la forma en que uno se relaciona con los demás es distinta. Tiene más conciencia. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y miren, empezamos hablando de que cada quien viene de un país diferente, de edades diferentes, de música diferente, de que se baila de una forma en un lugar, de otro, pero internamente somos todos iguales. Todos tenemos esa misma fuerza de amor y vida adentro de nosotros. Lo compartimos entre todos. Y si uno vive desde ahí, entonces uno conecta con los demás desde el amor y la paz, y no desde las otras partes que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Yo creo que con eso tenemos que darle las gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y espero que sigan disfrutando el simposio y que disfruten mucho su vida universitaria y que todos se puedan graduar y que todos culminen, que lleguen hasta el final y preparen y se gradúen todos. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.